Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de esta plataforma. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Grupo Plazad, Grupo Llamas e Intrae Consultores, y les agradecemos su participación en este seminario web Compliance para el nuevo panorama de las empresas certificadas IVA-IEPS y OEA. En la primera parte de nuestra sesión del día de hoy estará dirigida por la licenciada Janet Hernández y en la segunda parte estará dirigida por el licenciado Ignacio Yáñez. Para dar inicio, quisiera solicitar su apoyo a todos ustedes para desactivar en sus dispositivos las cámaras y audio en la medida de lo posible. También renovar sus usuarios con nombre y apellido y externarles que la sesión de preguntas y respuestas se dará al finalizar la participación de ambos ponentes, a las cuales en dichas dudas les daremos lectura al terminar cada una de las presentaciones con el fin de poder despejarlas. Pues bueno, sin más preámbulo, quisiera presentarles a la licenciada Janet Hernández, quien es licenciada en Negocios y Comercio Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es coordinadora del área legal en Grupo Plazad, con más de 8 años de experiencia en la industria y en comercio exterior, y experta en regulaciones y restricciones no arancelarias y ley aduanera y su reglamento. Pues bueno, te damos la bienvenida, Janet. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, Jonathan. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Voy a empezar a compartir la presentación. Adelante. Bueno, el día de hoy vamos a ver, hace un par de semanas, estuvimos revisando el tema de las nuevas reglas de comercio exterior para 2020. Y al día siguiente de que nosotros dimos esta plática, se emitió la primera modificación a las reglas de comercio exterior. Y en esta modificación se hicieron muchos cambios. Los que se vieron más afectados fueron las empresas certificadas. Y bueno, voy a empezar yo dándoles un panorama general de los cambios que se dieron en esta modificación, y posteriormente el licenciado Ignacio va a profundizar más con el tema de las empresas certificadas IVA-IEPS y OEA. Bueno, para comenzar, les quiero compartir que en esta modificación se reformaron 43 reglas, 7 se derogaron y 10 se adicionan. Y para el tema del glosario, aquí lo quise puntualizar porque más adelante lo vamos a ver este término en una de las reglas, y es que al glosario se adicionó el acrónimo de SOIA, Sistema de Operación Integral Aduanera. Y bueno, comenzando con la primera regla que se modificó, fue la 119. Esta regla nos habla de la consulta de información y solicitud de copias certificadas de pedimentos. Esta regla se modifica para precisar lo siguiente. Los interesados en consultar información son los importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales, recintos fiscalizados, almacenes generales de depósito, agentes navieros, transportistas, empresas AID, empresas ferroviarias y empresas autorizadas para prevalidar pedimentos. Se dice esta regla que van a poder consultar exclusivamente la información de los pedimentos de importación. Ahora, recordando un poco, actualmente existe, y muchos creo que lo hemos usado, es el sistema de SOIA. En este sistema tú ingresas y puedes revisar cuál es el estatus de tu operación, ¿no? De tu pedimento. Lo único que tienes que ingresar pues es la aduana, la patente, el año, el número de pedimento, y en automático te arroja una información en la cual únicamente te da detalle del estatus, es decir, si el pedimento ya tuvo, si ya fue despachado, si tuvo desaduanamiento libre, si tuvo reconocimiento aduanero, o si ya está rectificado, incluso te dice si ya está pagado, pero hasta ahí no te da más detalle. Entonces, esta regla ahora está precisando que la información que vas a poder consultar en ese portal va a ser consistente en fracción arancelaria, valor aduana, fecha, tipo de operación, contribuciones y regulaciones o restricciones no arancelarias, número de pedimento de patente, estado del pedimento, fecha, secuencia, tipo de operación y clave de documento. Ahora, aquí es muy importante, ahorita como hacemos la consulta es cualquiera puede ingresar y buscar el número de pedimento y te sale la información. Con la modificación de esta regla te dice que para que tú puedas consultar esa información únicamente va a ser las primeras personas
bueno, todos los entes que aquí nos menciona, pero para eso vas a tener que solicitar la generación de un usuario y contraseña para que tú puedas ingresar al portal de SOIA. Para que tú puedas hacer esto, tienes que presentar el formato solicitud de usuario y contraseña, que está ya en el anexo 1, que también es otra de las modificaciones que se realizó, el integrar este formato. Entonces, llenas ese formato, lo presentas y 10 días hábiles te van a dar respuesta con tu usuario y contraseña. Entonces, si tú requieres consultar ese tipo de información, pues ya lo vas a poder hacer. Otra parte que se modificó en esta regla es que ustedes conocen también, creo que la mayoría, el tema de la matriz de seguridad. Nosotros, para que podamos obtener la información de nuestras operaciones, nos llega cada mes el data stage. Entonces, ¿pero cómo hacemos para que nos llegue ese data stage? Bueno, solicitamos la matriz de seguridad, que es una serie de códigos y números, letras y números que te da la autoridad, y con cada mes das de alta tus correos electrónicos a los que desees que llegue esta información y cada mes te va a estar llegando el data. Tiene un periodo de vigencia de 3 años, después de eso la tienes que renovar, porque de pronto si no la renuevas te deja de llegar el data, entonces te preguntas por qué. Bueno, fue porque no renovaste tu matriz de seguridad. Ahora, recordemos que este trámite estaba contemplado en el portal del SAT, pero no lo veíamos contemplado en las reglas. Es decir, en las reglas no estaba el procedimiento de dónde tenías que bajar el formato y todo. Tenías que meterte al portal del SAT y buscarlo. Ahora, en esta modificación ya se precisiona ese formato, y que ese formato ya se encuentra en el anexo 1 de las reglas de comercio exterior para 2020. Ahora, aquí también cabe mencionar que esta modificación va a entrar en vigor 30 días posteriores a la publicación. Es decir, esto todavía no entra en vigor, ahorita todavía no puedes ir y solicitar tu usuario y contraseña para SOIA, y el formato que está ahí todavía no va a estar en vigor, sino hasta que entre esta publicación. Bueno, eso sería por la parte de esta regla. Siguiendo con el capítulo 1, la regla, la 121, habla de las declaraciones, avisos, formatos, modelos instructivos de llenado y trámites oficiales. Esta regla se modifica porque en un inicio la autoridad, o bueno, las reglas solo hacían mención a formatos, no a modelos. Ahora se modifica y ya indica formatos y modelos de comercio exterior, entendiéndose esto como los formatos que utilizas para solicitar algún trámite o dar algún aviso. Y también aquí es bueno hacerles mención que en el anexo 1 ya cambió la forma, ya tiene los logos del nuevo gobierno. Entonces, para que contemplen, si van a realizar algún trámite, a veces tenemos los formatos anteriores y nos basamos en ese. No, siempre que vamos a hacer un trámite tenemos que consultar los formatos actuales, porque en caso de no hacerlo, pues puede caer en una negativa por parte de la autoridad. Entonces, esa regla nada se modificó para ese punto. Otra regla que se modificó es la regla, la 151, la manifestación de valor. Esta regla, recordemos también que todavía no entra en vigor. Va a entrar en vigor una vez que se publique en el portal del SAT a través de Bustem el formato de manifestación de valor, que va a ser transmitido mediante ventanilla digital, ¿no? Entonces, esta regla ahorita no entra en vigor, pero sí sufre modificaciones, y sufre la modificación porque recordemos que aquí nos precisaba o nos indicaba que la excepción a transmitir la manifestación de valor era para las empresas certificadas IVAIEPS, OEA, socio comercial certificado, y las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. Entonces, se modifica esta regla porque el beneficio de no transmitir la manifestación de valor se eliminó para las empresas certificadas IVAIEPS. Y entonces nada más nos quedamos con OEA, socio comercial certificado, y las empresas de la industria automotriz. Igual les 30 días posteriores a su público para el 2020. ¿Okay? La siguiente regla que se modificó y que es de importancia es la regla, la 4321. Esta regla nos habla del procedimiento para las transferencias de mercancías.
es decir, los virtuales. Ahora, ¿esta regla para qué se modificó? Porque, como venimos viendo, las principales afectaciones fueron para las empresas certificadas y IVAYEPS dentro de las empresas. Sobre todo era para las empresas certificadas rubro AAA. El beneficio era que los virtuales iban a tener de alguna manera una temporalidad mayor a 6 meses, es decir, no contemplaban los 6 meses para los virtuales, solamente para aquellas que fueran certificadas AAA. Entonces, se elimina esa precisión. Esto lo contemplaba en el inciso C, donde te indicaba que los 6 meses aplicaba para todas, excepto, y te decía las empresas certificadas IVAYEPS, operador económico autorizado, y luego en su segundo numeral te hablaba de las transferencias realizadas por proveedores nacionales. En este caso se modifica y únicamente nos quedamos con la modalidad de operador económico autorizado. Es decir, ahora en adelante las operaciones virtuales que realicen las empresas AAA, ya el recibir esas operaciones ya no van a tener una temporalidad mayor, ya se van a quedar con los 6 meses. Esto ya aplica a partir de que se publicó la regla, independientemente de que los beneficios, y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, se conserven de acuerdo al momento en que se les emitió la resolución de autorización de la certificación. Entonces, esto ya está siendo aplicable, nada más para que lo consideren. Otra regla que se modificó es la 511. Esta te habla del DTA y los casos en los que no está obligado a su pago. Y aquí únicamente se adicionó un inciso para señalar que no se va a estar obligado al pago del DTA cuando se trate del documento denominado autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal. Únicamente se modificó para eso. Y bueno, yo les voy a hablar de manera muy general de los cambios que hubo en la certificación IVAYEPS, pero ahorita con el licenciado Ignacio vamos a profundizar. El primero es que se establece un pago de derechos para las empresas certificadas modalidad IVAYEPS. Este pago se va a tener en ese sentido, ahorita, si tú no eres certificada y te quieres certificar, al inicio de tu solicitud vas a tener que hacer un pago de derechos. Ahorita vamos a ver cuánto es la cantidad, es 29,000 y piquito. Y posteriormente, cada vez que tú renueves, vas a tener que hacer ese pago de derechos. Se eliminaron beneficios. Recordemos que antes nos marcaban diversos beneficios para cada rubro de empresas certificadas. Ahorita se eliminaron todos y únicamente nos quedan 5 beneficios para los 3 rubros. Y de esos beneficios que se eliminaron, recordemos también que algunos se compartían con la certificación rubro AAA. Esta compartía beneficios con la SOEA, tenían como beneficios en común. Entonces, esos beneficios nada más se conservaron para la SOEA y ya no para las certificadas IVAYEPS. Otro de los beneficios es en el caso de la solicitud del registro de esquema de certificación, no se hará requerimiento y se emitirá negativa directa en caso de no cumplir con alguno de los 4 requisitos específicos que indica la autoridad. ¿Esto a qué se refiere? Cuando tú realizas tu solicitud por el registro en el esquema de empresa certificada, la autoridad te puede hacer requerimiento, ¿no? En caso de que la información que tú proporcionaste no haya sido la correcta, o hay dudas, o falte algo, ¿no? Entonces, te puede emitir un requerimiento, pero esta regla se modificó para precisar que va a ser por única ocasión ese requerimiento, pero excepto estos 4 requisitos. Es decir, si tú cuando ingresas tu certificación, estos 4 requisitos, alguno de ellos tú no cumples, dependiendo la modalidad, aquí hay que observar que estos requisitos hacen referencia tanto a empresas certificadas como a empresas OEA. Dependiendo la modalidad es el que te va a aplicar. Por ejemplo, si tú estás solicitando una certificación IVAYEPS, es requisito que pues cuentes con el programa IMEX. Si derivado de la revisión detectan que tu programa IMEX se encuentra suspendido o cancelado, entonces no te van a hacer requerimiento, se va a emitir una negativa directa. ¿De acuerdo? Eso es lo que uno de los cambios que contempla.
La otra, también, que es muy importante, es que va a ser causal de requerimiento el no realizar el pago de derechos. La autoridad, si ve que tú no estás realizando el pago de derechos, ya te lo va a requerir. Aquí nada más quería comentarles algo que está sucediendo. Las empresas que ahorita se están renovando, generalmente ya en la resolución les está llegando la solicitud del pago de derechos y les están dando un plazo para hacer ese pago. Generalmente me parece que están dando 15 días para que realices el pago de acuerdo a cuando te renovaste, realizar el pago, y 10 días para que tú des aviso a la autoridad. Te pide enviar el comprobante de pago a una dirección de correo electrónico. En caso de que tú no lo hagas, pues se presume que te van a hacer requerimiento o incluso inicien el proceso de cancelación. Y bueno, aquí nada más les pongo en dónde está la regla, donde se solicita el pago de derechos. Lo que les decía son 29,747.90 pesos. Y esta ya la vimos. Esta regla es la que nos habla del caso de que no hagas el pago, que se te va a hacer un requerimiento. También esta regla, nada más quiero puntualizar en la 722. Esta regla te hablaba de cuáles son las causales de requerimiento y te hablaba de manera general aplicada para todas las modalidades de empresas certificadas, y después te empezaba a desglosar como por apartados, ¿no? O por rubros o por modalidad. Entonces, de manera general fue el pago. En el apartado C se elimina la fracción cuarta. Esta refería al pago de derechos de operador económico. Esto no quiere decir que el operador ya no pague derechos. Esto, y se hizo la modificación porque ya se está haciendo referencia de manera general, es decir, para cualquier modalidad de esquema de certificación ya se va a pagar el derecho. Antes nada más en el apartado C decía operador económico. Entonces se eliminó eso. Se eliminan los párrafos tercero y cuarto que hacían mención a desvirtuar o subsanar las inconsistencias, o bien cuando las empresas que cuenten con una certificación cumplan con los requisitos de otro rubro. ¿Qué pasa aquí? Se supone que tú sí eras certificada AAA, ¿no? Y entonces te hacen un requerimiento, pero tú no subsanas las inconsistencias. Y tal vez el requerimiento venía en función de que no cumplías con algún requisito que te solicitaba el rubro. Entonces te daba la oportunidad, la autoridad, de que tal vez ya no ibas a estar en ese rubro, no te quitaba la certificación, pero te bajaba de rubro. Es decir, tal vez ya no podías cumplir con los requisitos del AAA, entonces te bajaba al AA o al A. Entonces se elimina eso, ya no va a ser, ya no va a dar esa facilidad. Ya si tú no cumples con los requisitos siendo certificada en la modalidad que sea, ya, ya se va a proceder al inicio de cancelación del registro. Y bueno, ya para terminar mi participación, les quiero comentar algo que se suscitó, me parece que fue en esta semana, fue entre antier y ayer, una nota informativa que emitió en el portal del SAT. Hay un micrositio ahí que está hablando para el pago de derechos de las certificadas, y esto hace referencia al pago que está solicitando la autoridad por las empresas IVA-IEPS, pero aquí nos está haciendo referencia a que está solicitando el pago por los años anteriores. Es decir, si tú te certificaste en 2015, te está haciendo referencia, te está solicitando el pago de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esta nota informativa no viene en reglas como tal, solamente se publicó en el portal del SAT y hace referencia a que esta obligación, digamos, siempre estuvo en ley, y con independencia de que no se haya esclarecido o mencionado en reglas. Recordemos que el pago de derechos siempre en reglas se lo había mencionado para las OEA, nunca para las IVA-IEPS, pero al estar esta obligación en una ley federal, pues está aplicando, ¿no? El que el gobierno, bueno, la autoridad está aplicando que se tiene que pagar por esa situación. Y bueno, aparte de que nos dice que se tiene que pagar y no te hagas bolas de cómo vas a tener que pagar, te dice que además de que tengas que pagar lo correspondiente a cada año, recordemos que la Ley Federal de Derechos también se actualiza cada año, actualizando todos los montos.
Entonces, para el año 2015 te dice cuál es el monto que aplicaba, tienes que pagar lo correspondiente, pero te dice que también lo tienes que pagar actualizado y con recargos. Y para que no te hagas bolas de cómo lo tienes que hacer, en la página del SAT, hizo en este micrositio, te dice el por qué te está solicitando el pago, que es lo que les acabo de comentar. Te está dando un ejemplo de cómo puedes determinar ese pago. Incluso hay un simulador en el cual tú puedes calcular cuánto es lo que vas a tener que pagar. Y ya que tú tengas cuánto tienes que pagar, te va a emitir el formato de ayuda. Bueno, tú llenas el formato de ayuda para que en base a eso tú hagas el pago de manera electrónica o vía ventanilla. Ahorita el licenciado Ignacio va a abundar más a este tema, qué es lo que podemos hacer, si procede o no procede. De primera instancia, leyendo este comunicado, sí procede porque ya está escrito en una ley federal y sabemos que la ley está sobre las reglas. Entonces, pero ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos pagar? Ahorita, en este comunicado que sacó la autoridad, no te da un plazo para pagar, pero sí entendemos que mientras más dejemos tiempo de no hacer ese pago, pues se van a acumular más recargos, más actualizaciones. Además de que si no se ve reflejado ese pago en un futuro, la autoridad te puede hacer requerimiento, ¿no? Porque ya vimos que ya va a ser una causal. Entonces, esto sería todo por mi parte. Creo que las dudas van a quedar al final de la presentación, pero cualquier cosa estamos a sus órdenes y espero que les haya hecho de utilidad esta información y sería todo. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias por la información compartida. Sin lugar a dudas podemos ver la tendencia recaudadora que tiene la autoridad y eso nos empuja a actuar de manera preventiva. Janet, muchas gracias por lo compartido. Damos paso a la segunda parte de la sesión y tengo el gusto de presentarles al licenciado Ignacio Yáñez, socio en la práctica de cumplimiento aduanero y de comercio exterior en Intrade Consultores. Es un consultor especializado en servicios empresariales para el cumplimiento fiscal, aduanero, de comercio exterior y de prevención de lavado de dinero, con 20 años de experiencia profesional y listado como uno de los principales asesores de comercio exterior del país desde hace 5 años por la revista Estrategia Aduanera. Ignacio, qué bueno que estás por acá. Bienvenido, mi estimado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Un gusto saludarles. Pues permítanme compartir tantito la pantalla con la presentación. En un segundo. Perfecto. Bueno, pues sí, muchas gracias, Janet, muchas gracias, Jonathan, gracias al Grupo Prasad. Y pues es un gusto saludarles a todos ustedes. Antes de comenzar con los temas de fondo, en cuanto a la primera resolución de modificaciones a las reglas, me gustaría que tuviéramos el contexto realmente de las certificadas IVAYEPS. Porque obviamente ahorita en el medio todos estamos inconformes, todas las empresas están en desacuerdo con estos cambios. Y me parece lógico, ¿no? Porque finalmente el hecho de que nos quiten beneficios, el hecho de que nos reduzcan grandes privilegios que se tenían, pues causa incomodidad. Sin embargo, nosotros tratamos de hacer este análisis a la primera resolución de modificaciones, atendiendo un poquito a la óptica que podría tener la autoridad para haber logrado esta reforma, ¿no? Y publicarla en el sentido que ya todos conocemos. Y siendo a lo mejor un poquito abogado del diablo, es decir, viéndolo desde el lado de la autoridad, quisiera que comprendiéramos un poquito la diferencia entre la certificación IVAYEPS y la certificación OEA. Siendo yo autoridad, que no lo soy, ¿no? Pero no soy el Servicio de Administración Tributaria, pero a lo mejor poniéndome en ese lugar, ¿qué es lo que prefiero, no? Porque obviamente yo lo que estoy buscando es que haya contribuyentes que paguen, ¿no? Contribuyentes que paguen impuestos correctamente, que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Pero realmente la certificación de IVAYEPS
está garantizando eso. Realmente esta certificación, o la siguiente pregunta sería si realmente esta certificación a mí como servicio de administración tributaria me garantiza debidos procedimientos de diligencia en cuanto al cumplimiento de obligaciones fiscales. Si vamos un poquito más a detalle, en cuanto a los requisitos de la certificación IVAYEPS, la verdad es que nos parece que en lugar de una certificación, más bien es una autorización realmente. O sea, porque certificar se certifican productos, se certifican servicios, se certifican procesos, pero ¿cómo certificar en materia de IVA, no? Y si vamos a analizar realmente las disposiciones de la certificación IVAYEPS, en principio me parece que no certifican nada, ¿no? Entonces, si yo como autoridad estoy viendo que realmente no es una certificación, sino una autorización, pues tiene sentido el que le quite privilegios a una autorización que realmente pues no me asegura que este tipo de compañías me estén realmente cumpliendo. Y es que también veamos algo y seamos muy honestos. Muchas empresas que no continúan teniendo problemas con sus anexos 24, hoy por hoy seguimos viendo empresas en reconstrucción y no tiene nada de malo al respecto. En tanto no tengamos iniciadas las facultades de comprobación, pues realmente es nuestro derecho siempre estar corrigiendo nuestra información. Sin embargo, yo me imagino a la gente del Servicio de Administración Tributaria viendo los informes de anexos 31, viendo los balances, los balances en los estados de cuenta de todas las compañías certificadas y muy seguramente siguen viendo, a lo mejor no el caso de tu empresa, pero a lo mejor la estadística a nivel país no es favorable, ¿no? Para este gremio. Entonces, desde el punto de vista de administración tributaria, la reforma considero que tiene mucho sentido. Ahora, veamos la óptica de los operadores económicos autorizados. En el caso de la certificación como operador económico autorizado, ¿qué tenemos? Tenemos procedimientos. ¿Procedimientos en cuanto a qué? Tenemos procedimientos en cuanto a toda la cadena de suministro. ¿Y cuál es el objetivo que persigue las empresas como registradas como operador económico autorizado? Pues el aseguramiento de la cadena de suministro. Y ese aseguramiento de mercancías a lo largo de la cadena de suministro estará conectada no solamente con aspectos de carácter tributario. Me parece que las empresas que están atendiendo a la seguridad en la cadena de suministro, en virtud de la evaluación de riesgos que tienen que hacer de acuerdo con los estándares internacionales, ¿no? ISO 31000, ISO 19600, tendrán que forzosamente valorar no solamente el riesgo de que no lleguen las mercancías al punto de entrada al país o al cliente. Me parece que son empresas que su análisis de riesgo mandatoriamente tendrán que considerar aspectos de carácter fiscal, ¿no? Por la debida y correcta tributación de las mercancías objeto de entrada y salida del país. Y también deberán atender análisis de riesgos tendientes a valorar aspectos de carácter penal, aspectos de carácter de anticorrupción, por supuesto, y sin lugar a duda, son empresas que tienen o que han decidido tener un procedimiento robusto para mitigar todos esos riesgos. Con independencia de los tradicionales, que haya los riesgos, por supuesto, dentro de las plantas, por el manejo de las mercancías y todo lo que conlleva, ¿no? Pero considero, bueno, incluso no solamente me parece que es mi óptica. Si vamos al nuevo TEMEC, ¿no? Recién estrenado TEMEC, tenemos un poquito más de un mes, y ustedes podrán ubicar que dentro de TEMEC existe un capitulado de facilitación aduanera, y que dentro de ese capítulo de facilitación aduanera se está hablando, se está reconociendo a las empresas como operador económico autorizado, ¿no? Máxime que es una certificación internacional. Aquí sí se trata de una certificación realmente, sí se está certificando todo un proceso, desde un análisis de riesgo, desde las mitigantes, ¿no? Que se están considerando por este tipo de compañías para poder reducir esos riesgos,
¿no? Y en atención a ello, el desarrollo de todos sus manuales de procedimientos y todos sus controles para efectos insisto, reducir estos riesgos. Entonces, considero yo que tiene mucho sentido de fondo, que hayamos percibido este cambio. Pero bueno, sin lugar a duda, coincido con todos, insisto, al principio lo dije, resulta molesto, resulta incómodo que nos hayan quitado estos privilegios. Sin embargo, bueno, pues así están las cosas. Quería abordarles el tema con un poquito de reflexión, con un poquito de fondo para que tengamos un poquito de perspectiva en cuanto a esta reforma, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a continuar? A mí me queda muy claro que esto no va a regresar. Estos beneficios que se han perdido, no va a haber forma de que regresen. ¿Qué es lo que va a continuar? Pues las empresas que decidan mantenerse en el comercio internacional y que les interese este tipo de beneficios, sin lugar a dudas, van a tener que ver hacia los registros como operador económico autorizado. Van a tener que buscar el poder implementar todas estas medidas de control que establecen los perfiles de seguridad de esta certificación. Y recordarles algo muy importante, operador económico autorizado no es por el tamaño de la empresa, ¿eh? Recuerden que los planes de contingencia, los planes de continuidad del negocio, el análisis de riesgo, ¿sí? Se adecúan al tamaño de cada compañía, ¿vale? Entonces, quítense el velo de los ojos y porque tienen muy contemplado que las certificaciones OEA son para empresas muy grandes, ¿no? Y comúnmente nos hacemos menos y comúnmente pensamos que no vamos a poder acceder a una certificación de ese tamaño. La realidad es que la certificación OEA se ajusta al tamaño de cada empresa. Y ese tamaño se ve reflejado en el análisis de riesgos que ustedes plasman. Y en virtud de ese análisis de riesgo, ustedes estarán implementando las mitigantes y las medidas de control que consideren necesarios al marco de la infraestructura que ustedes tienen, ¿no? Entonces, claro, obviamente, pues vendrá acompañado de algunas mejoras que haya que forzosamente que hacer para atender la certificación, pero sin lugar a duda no te están pidiendo que tengas 10,000 hectáreas, ¿no? Perimetradas, con bardas de granito, ¿no? De 20 pulgadas. No, realmente no. O sea, la cuestión es que si tengas niveles de seguridad razonables de acuerdo al esquema de tu empresa, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Me parece que es el futuro. O sea, ustedes que quieran continuar en el medio del comercio exterior y que quieran acceder a estos beneficios que les dejaron solamente a la OEA, pues sin lugar a duda habrá que voltearlos a ver. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar estos temas. Yo creo que ya los cambios ya te los mencionó ahorita Janet, pero a mí me gustaría más profundizar en algunos aspectos técnicos que yo identifico en la reforma. Si bien es cierto que la regla 151 de las Reglas Generales de Comercio Exterior 2020, que ya les dijo Janet, no ha entrado en vigor, aquí la cuestión es entender qué es lo que sí ha entrado en vigor, ¿no? Y cuál es el efecto que hay en la reforma de la primera resolución. Bueno, entonces, en este punto, me parece muy importante que sigamos teniendo claridad en cuál es la regla que sigue vigente para efectos de seguir cumpliendo con el tema de la manifestación de valor, porque el hecho de que la regla 151 para las 2020 continúe sin entrar en vigor, pues debe generar la incertidumbre o la pregunta de, bueno, y actualmente yo como importador, ¿qué debo de estar cumpliendo desde el punto de vista de la valoración aduanera? Bueno, entonces aquí quisiéramos aclarar que la regla que sigue vigente, ¿sí? La regla que siguen operando todos es la regla 151, pero no de las reglas generales de comercio exterior 2020. Están operando al día de hoy con la regla 151 de las reglas generales del año 2018, ¿ok? Entonces, esa es la regla que hoy por hoy siguen operando. En tal virtud, también los formatos de esas reglas 2018 son los formatos que hoy por hoy siguen vigentes. Esto lo seguimos encontrando en los artículos transitorios de las reglas 2020, ¿sí? O sea, no estamos diciendo nada nuevo, simplemente
estamos calibrándonos, estamos ajustándonos, estamos haciendo las precisiones debidas para que no se nos olvide, porque ya pasaron 2 años y fácilmente perdemos la brújula. Entonces, 151 que estamos operando al día de hoy es con base en reglas 2018. Ahora bien, dato bien importante, dato bien importante. Las empresas certificadas en materia de IVAEPS, las empresas certificadas en materia de IVAEPS, se acuerdan que tiene beneficios. Bueno, si vemos la primera resolución, tenían, ¿no? Pero no, me refiero a que también en las reglas 2018 teníamos beneficios establecidos en la regla 731, rubro A, fracción sexta de las reglas generales para 2018. Las empresas certificadas en materia de IVAEPS hasta el momento continúan preservando, ¿sí? Continúan preservando el beneficio de no proporcionar manifestación de valor al agente aduanal. Entendamos algo, hoy por hoy, todavía las empresas deben de estar entregándoles manifestaciones de valor en papel a los agentes aduanales y deben de tener sus hojas de cálculo. Eso es en atención a regla 151 para 2018. Pero el beneficio de no hacerlo por parte de las empresas certificadas, ¿sí?, sigue vigente en la regla 2018. 731, fracción sexta, insisto, reglas 2018. Ahora, en tanto continuemos de esa forma, ¿sí? En tanto continuemos de esa forma y continúe vigente su certificación, pues me parece que no deberemos de tener mayor inconveniente. ¿El problema dónde va a estar? El problema va a estar cuando la regla 151 de las reglas 2020 entre en vigor. ¿Por qué? Porque recordemos que la obligación que cambió es la de transmitir la manifestación de valor. Antes, la regla 151 y el artículo 59, fracción tercera, venían hablando de proporcionar la manifestación de valor. Las disposiciones vigentes hablan de transmitir la manifestación de valor. Nada más que, pues, esta regla 151 que habla de la obligación de transmitir, pues es la regla, ¿no?, para las reglas 2020 que no ha entrado en vigor, como ya lo hemos mencionado, y de la cual, cuando se publicó, pues nos hacían ver que las empresas certificadas en IVAEPS no estarían obligadas a transmitirla, ¿ok? La reforma en la primera resolución, pues está quitando las empresas IVAEPS y en esta inteligencia quedará muy claro que las empresas IVAEPS, cuando entre en vigor la regla 151 para las reglas 2020, pues tendrán la obligación. ¿En qué momento se va a entrar en vigor esta regla? No tenemos la fecha exacta, ¿sí? No porque no hayamos estudiado, sino realmente porque dependemos de que se publique el formato en la ventanilla digital. Ojo aquí, el formato ya lo conocemos todos, el formato ya lo conocemos, está publicado en el anexo 1 de las reglas. Sin embargo, de lo que nos habla el transitorio para la entrada en vigor de la 151 para 2020 es que debe ser publicado en la ventanilla digital, es decir, la plantilla, ¿no? La plantilla donde vamos a llenar los datos, ¿no? Tipo COBE, yo supongo, donde vamos a estar llenando los datos para transmitir la información. Pues eso es lo que no se ha publicado. Razón por la cual, el día que se publique en la BUSEM, pues a los 30 días entrará en vigor. Y entonces dejará de tener validez la regla 151 de las 2018, de las reglas 2018. Espero haber sido claro en esta lámina. Me parece que con esto estamos tocando todas las aristas en cuanto al tema de manifestación de valor, ¿sí? Y bueno, si hubiera alguna duda adicional, al final con todo gusto estaremos haciendo espacio para las preguntas y respuestas. En esta siguiente lámina, que insisto, el cambio a lo mejor no resulta, o sea, tan mayúsculo, ¿no? O sea, el cambio parece menor, ¿no?, en virtud de que solamente están eliminando a las IVAEPS AAA de la excepción del plazo de permanencia de 6 meses, ¿no? Pero me parece que es un cambio de mucha contundencia que nos invita
no solamente a pensar realmente en los tiempos de plazo de permanencia, sino también nos invita a reflexionar sobre la planeación que hay en la programación que tienen las empresas para abastecerse de sus materias primas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Primeramente, quiero que entendamos los siguientes aspectos jurídicos y aspectos operativos. En cuanto a aspectos jurídicos, quiero que entendamos algo. Tenemos por un lado el decreto IMEX y tenemos por otro lado las reglas, la ley aduanera y su reglamento, ¿ok? En este sentido, yo quisiera aclararte lo siguiente, o más bien te preguntaría, antes de aclarar, te preguntaría, ¿cuál es la naturaleza en sí misma del régimen de importación temporal? O, si no es comprensible esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un régimen definitivo y un régimen temporal? Porque me parece que ahí está uno de los puntos más clave de aquí. ¿A qué voy con esto? Por sí misma, la naturaleza del régimen de importación temporal, pues va a tener un plazo de permanencia determinado. Es decir, está limitado a un cierto tiempo, porque si no estuviera limitado a un cierto tiempo, pues sería permanente, es decir, sería un régimen definitivo. Entonces, si ustedes ubican el artículo 4 del decreto IMEX y el reglamento de la ley aduanera, ley aduanera y el decreto IMEX, ustedes van a ubicar el artículo 108 en ley aduanera y cuarto del decreto IMEX, en donde les van a hablar de las temporalidades, en donde ustedes van a poder identificar que tenemos temporalidades de 18 meses, de 2 años o por el plazo de permanencia de las mercancías, en donde 18 meses es aplicable para efectos de las materias primas, partes y componentes, ¿no? Y 2 años para efectos de los contenedores y por el plazo de permanencia para para la maquinaria y equipo. ¿Están de acuerdo hasta aquí, no? Entonces, eso va en consecuencia a que la lógica de la temporalidad, pues es, como lo está diciendo en sí mismo su régimen, es temporal, ¿no? Y si tú vas tanto a la ley aduanera como al decreto IMEX, vas a poder encontrar estos dos aspectos. En ambos también vas a encontrar la restricción que hay en cuanto al caso de las operaciones virtuales, cuando una empresa IMEX recibe mediante operaciones virtuales, ¿no? Es decir, una importación temporal virtual. Y en donde tanto el decreto IMEX como el reglamento de ley aduanera, 166 de ley aduanera, les dicen, ¿no? El plazo de permanencia de aquellas mercancías que reciban mediante operaciones virtuales solo será de 6 meses. Y tiene sentido esta disposición que nos habla tanto el reglamento de ley aduanera como el decreto IMEX, porque realmente lo que está buscando es restringir la permanencia de esas mercancías en territorio nacional, porque la naturaleza del régimen de que operan las empresas IMEX, pues es el régimen de importación temporal. De ahí que establezcan condiciones más exhaustivas, ¿no? Es decir, una temporalidad mucho más reducida que cuando se hace la importación temporal directa desde el extranjero. Que ya de por sí, ley aduanera y decreto IMEX te dan 18 meses. Si tú en 18 meses no te has consumido un inventario, la verdad es que algo está mal. O sea, si en tu anexo 24 tú estás viendo inventarios de hace un año en tu control de inventarios, algo está mal. Algo está mal. Te voy a decir una cosa, sobre todo si tu empresa IMEX es propietaria de los inventarios, las empresas no les gusta estarse sobreinventariando tanto, porque por temas de deducibilidad de las materias primas que adquieren. O sea, no las pueden hacer deducibles hasta que las venden, hasta que las enajenan. Entonces, eso en términos generales se llama costo de venta. Y las empresas lo que están buscando es tener el menor inventario posible, ¿no? Porque de otra manera, si se sobreinventarían,
no pueden estar haciendo la deducción de manera inmediata, o sea, tienen que esperar hasta que lo consuman. Entonces, por eso es que siempre suena que tengan rotaciones de inventario cortas, ¿no? De un mes, 2 meses, llega a haber escenarios drásticos por exigencias de los clientes de que tienes que tener inventarios disponibles para ellos y te piden a lo mejor que tengas 3 meses de inventario. Bueno, está bien, pero el sector pues más importante aquí del país, que es el sector automotriz, difícilmente llega a tener mercancías con tanto tiempo. Sin embargo, bueno, siempre hay casos excepcionales, siempre hay alguna situación muy particular. Entonces, quiero que entendamos de fondo que finalmente el espíritu que sigue esta regla atiende a las disposiciones de carácter superior que son el decreto IMEX y que son la ley aduanera. En este orden de ideas, vuelvo a hacer énfasis en que el eliminar a la certificación de IVALLEPS en este procedimiento, en esta excepción, pues desde un punto de vista del Servicio de Administración Tributaria, pues tendría mucho sentido, ¿no? Claro, es injusto, es lo que ustedes quieran, pero esta es la realidad que tenemos. Hoy por hoy, si queremos un plazo de permanencia diferente, tendríamos que irnos como operador económico autorizado. Bueno, y de ahí vendrá la interrogante que todos tienen en cuanto a la temporalidad que tendrían una vez recibidas las mercancías, Y de ahí siempre vendrán todas las polémicas que hay, porque pues las que venían siendo CIVALLEPS, que tenían el derecho a los 36 meses, me parece que ese derecho de los 36 meses, la autoridad siempre lo ha visto que es un derecho para las importaciones temporales directas y no así para las importaciones temporales virtuales. Sin embargo, bueno, pues no es motivo pelearme con ustedes el día de hoy. La verdad es que cada quien podrá adquirir su criterio. Yo les recomiendo que si están seguros del plazo de permanencia de 36 meses en operaciones virtuales cuando se reciben, pues que pidan sus consultas, ¿no? Pidan sus consultas, sus confirmaciones de criterio y finalmente tengan la certeza jurídica, porque eso es lo más importante. Si hiciéramos una evaluación de riesgo sobre esta regla, ¿cómo le podría impactar a mi compañía, siendo que yo cada mes recibo, no sé, X cantidad de operaciones virtuales de importación y me adjudico el plazo de permanencia de 36 meses o me he adjudicado en los últimos 2 años el plazo de permanencia de 36 meses en operaciones virtuales temporales? Pues los riesgos, ¿cuáles serían? Que si tuve cambios de régimen en el mes 30, en el mes 20, ¿no? Y no pagué recargos, etcétera, pues juego con riesgos tributarios, ¿sí? Y en su caso, si a su vez hice transferencias, si a su vez hice otras transferencias virtuales, juego con riesgos de carácter penal, ¿no? Porque las transferencias fuera de los plazos de permanencia, el Código Fiscal las contempla como contrabando. Entonces, aquí hay un tema súper sensible de seguridad jurídica para las empresas y me parece que tienen que atenderlo hoy por hoy, el gobierno federal que tenemos no es muy amigable con el sector empresarial. Hoy por hoy estamos viendo cómo fácilmente nos están dando la espalda, cómo fácilmente ahora vienen a cargarnos la mano con derechos. Y precisamente hablando de derechos, paso a la siguiente lámina, en donde viene el tema controversial del pago de derechos. Bien, tampoco a nadie le gusta, ¿no? Tampoco a nadie le gustó este tema, porque hay que pagar, ¿no? Y en tiempos de COVID, pues nadie quiere pagar. Entonces, no obstante que ya nos quedó claro, muy seguramente ya lo leíste en todas partes, muy seguramente ya los escuchó en otros lugares. Además de que salió esta fracción 18 para efectos de la regla 711, en donde les habla del pago de derechos, de acuerdo con el artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos. No obstante que salió esto y que bueno, ya hemos asimilado.
sale. Vamos a tener que pagar. Vamos a tener que pagar previo a la solicitud de renovación, que a lo mejor para muchos de ustedes será a finales de este año. Pues ya se hicieron a la idea de que ¿cuánto hay que pagar? Son 29,748 pesos. Ok, vale. Pero como bien se los indicó Janet hace un momento, el día de ayer salió una publicación en un micrositio en donde nos hacen notar que el Servicio de Administración Tributaria quiere cobrar los últimos 5 años. Y aquí, el día de ayer estuvimos haciendo un análisis, ¿no? El día de ayer estuvimos haciendo un análisis muy, muy interesante a esto que salió en este micrositio y sobre todo un análisis muy interesante jurídico a este artículo 40, inciso M de la Ley Federal de Derechos. Hace un momento te preguntaba, cuando comencé la plática, cuando comencé esta charla, hacíamos el planteamiento sobre si las Cibayeps eran una empresa certificada, ¿no? Realmente, o sea, de fondo me queda claro que no es una empresa certificada, no se certifica realmente un proceso, ¿no? O sea, siendo objetivos, no se certifica nada. Pero bueno, esa es nuestra óptica. Sin embargo, ahorita la autoridad se está metiendo con un tema de cobrar derechos. Y entonces, lo que primero hicimos fue analizar el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, la cual habla de la obligación de pagar cuotas, ¿no? Por la solicitud de inscripción o de autorización o de certificación, ¿sí? Al marco del artículo 40, inciso M, ¿no? Una cuota por la certificación de empresas. Ok, entonces entendemos primeramente de manera clara. Aquí, ojo, señores, ojo. Todo el mundo está hablando de tema de la retroactividad. Todo el mundo está diciendo, es que me lo están cobrando de manera retroactiva, es ilegal, es inconstitucional. Entonces, pero me parece que la gran mayoría lo está atendiendo solamente desde el punto de vista de la regla. Y si te quedas en la regla, 711, me parece que esa óptica es limitada. Es limitada y aparentemente es inconstitucional o es ilegal que nos estén aplicando una regla, una disposición de manera retroactiva. Por lo que esa fue la razón que primeramente analizamos, no la regla, ¿no? La regla ya sé que les está pidiendo el pago de derechos, sino lo que hay que ver primeramente son las disposiciones principales, ¿no? Atender a los principios fundamentales del derecho, ¿no? El principio de jerarquía de leyes. Por eso fue que vimos primero la Ley Federal de Derechos y entendemos claramente que para efectos de pagar esta cuota, se tiene que hacer en el entendido de que se está pidiendo el registro de una empresa certificada. Entonces, para ver eso aplicado en nuestra normatividad, tuvimos que ir a la ley aduanera. Y en la ley aduanera, en su artículo 100A, se establece quiénes son las empresas certificadas. ¿Ok? Razón por la cual, una vez entendido artículo 40 de la Ley Federal de Derechos y entendido también el artículo 100A de la ley aduanera, pasamos a estudiar el nacimiento de la certificación IVAYEPS. Y encontramos lo siguiente, datos muy, muy importantes que te pido tomes nota, porque esto que voy a explicarles a continuación será la clave para efectos de entender si tenemos derecho a pagar menos. Ahí les va. Cuando nace la IVAYEPS, cuando nace la certificación IVAYEPS, que dicho sea de paso, fue en enero del año 2014, ¿sí? En la publicación del 1 de enero de 2014, modificación a las reglas de ese entonces, que si mal no recuerdo eran reglas 2013, se quedan insertadas sus disposiciones en el capítulo 5.2 de las reglas. Entendamos algo. En ese momento, en el año enero 2014, en ese momento, todavía existía el capítulo 3.8 de las reglas. El capítulo 3.8
¿sí? Es donde venía insertado, ¿se acuerdan de las NECs? El nuevo esquema de certificación de empresas, capítulo 3.8, que les hablaba ahí de las empresas certificadas A, empresas certificadas B, C, D, venían categorizadas por letras. Ese capítulo 3.8 es el que venía fundamentado en el artículo 100A de la ley aduanera. Luego entonces, solo ese capítulo, el capítulo 3.8, era aquel que por naturaleza propia se consideraban empresas certificadas, razón por la cual venía conectada a una obligación de pago de derechos. Pero no así en el nacimiento de las IVAYEPS. El nacimiento de las IVAYEPS, ¿sí? Sus documentos de nacimiento están en el capítulo 5.2. ¿Qué hay en el capítulo 5.2? El capítulo 5.2 atiende a las disposiciones del impuesto al valor agregado. Y en principio, a las autoridades tuvo lógica insertarlos ahí, pues porque la certificación IVAYEPS nace del artículo 28A de la ley del IVA. Entonces, de hecho, así comienza la regla 5213 de ese momento, ¿no? Que en atención al artículo 28A, ¿no? De la ley de impuesto al valor agregado y 15 de la ley del IEPS, se establecían todas las condiciones para efectos de obtener la certificación, que si, otra vez, si tú volvías a ver las disposiciones que pedía en ese momento, pues, ¿certificar qué? No certificaban nada, pues era un trámite realmente. Bueno, entonces, nos parece aquí que hay una gran diferencia entre una empresa certificada en términos del 100A y una empresa y la certificación IVAYEPS que nació en el capítulo 5.2. ¿En qué momento, sí, pero en qué momento la IVAYEPS se convirtió entonces en una empresa certificada para efectos de que le asista el derecho a la autoridad de quererles cobrar este derecho? Se identifica en la historia que en 9 de mayo del año 2016, se publica la primera resolución de modificaciones a las reglas 2016, la cual entra en vigor 30 días después, es decir, el 20 de junio del año 2016, y ahí es cuando históricamente, por Diario Oficial de la Federación, la IVAYEPS se convierte, ¿sí? Deja de ser una IVAYEPS y pasa a ser el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad IVAYEPS. Entonces, ahí tenemos un dato histórico. Pero no se pueden quedar bajo ninguna circunstancia con la información de las disposiciones legales. ¿Por qué? Ahí les va. Una empresa que obtuvo su autorización de certificación IVAYEPS, en su resolución le establecen el inicio de vigencia y el fin de la vigencia, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que la resolución de esta compañía hipotética le dieron inicio de vigencia el 1 de enero del año 2015 y esta compañía obtuvo una certificación AAA. Eso quiere decir que su certificación está vigente por 3 años, ¿ok? En este orden de ideas, 3 años significaría al 1 de enero del 2016, al 1 de enero del 2017 y hasta el 1 de enero del 2018. Significa que esta compañía que obtuvo su certificación IVAYEPS en términos del capítulo 5.2, ¿sí? Nunca fue una empresa RECE en la modalidad IVAYEPS, sino fue una empresa certificada IVAYEPS del capítulo 5.2. Razón por la cual, si ese fuera tu caso, me parecería que la autoridad solamente tendría la posibilidad de cobrarte, ¿sí? Lo que fue el año 2018, 2019 y 2020, ¿no? Perdón, 2019 y 2020 tendría la posibilidad de cobrarte porque fue hasta entonces que tú te convertiste
al título séptimo, con independencia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Recuerden que como se trata de una autorización que les da el SAT, ustedes cumplen con las disposiciones vigentes al momento de la solicitud y les resuelven su autorización o su renovación en términos de las disposiciones vigentes en ese momento. Entonces, me parece que hay un error en el micrositio, o sea, no se está transmitiendo la información adecuadamente. Sin embargo, quien no le entienda esto va a terminar pagando de más, ¿vale? Obviamente los estamos invitando a que se acerquen, ¿no? A que nos den la oportunidad de hacerles este estudio para que podamos darles la estrategia de cómo reducir este impacto, porque sin lugar a duda esto es un gasto que va para las compañías. Máxime que, como ya les dijo Janet, la autoridad les está calculando con independencia de los montos, les están calculando actualizaciones y recargos. Los montos son diferentes para cada año. Estamos hablando de 24,500 pesos para el año 2015, de 25,000 pesos para el año 2016, de casi 26,000 pesos para el 2017, de unos 27,590 pesos para el 2018, de 28,890 pesos para el 2019 y de 29,747 para el 2020. Entonces, finalmente te van a estar sumando alrededor de 145,000 pesos con actualizaciones y con recargos. Pues a lo mejor le estás pegando a los 200,000 pesos, ¿no? Toman en cuenta esto, sobre todo aquellas empresas que vengan con su certificación desde el año 2015. El importe puede ser considerable y ojalá puedas situarte en alguna situación en donde por motivo de tu solicitud de autorización y de tus renovaciones, pues realmente puedas disminuir este impacto, ¿vale? Estamos ahí a tus órdenes. Habiendo dicho esto, pasamos. Hijo, esta 712 me pareció muy interesante, señores. Muy interesante de fondo. Muy interesante. Aquí, ¿qué hablamos? Del requisito del 60%. Del requisito del 60%. Parece un requisito que no tiene mayor complejidad, pero vean el fondo, quiero que vean el fondo y analicemos el cambio. Del lado izquierdo, vean la publicación original. Del lado central, veamos la reforma. Fíjense muy bien. Del lado izquierdo, haber importado temporalmente mercancías al amparo de su programa IMEX y que durante los últimos 12 meses el valor de las mercancías transformadas y retornadas o retornadas en su mismo estado durante dicho periodo represente al menos el 60% del valor de las importaciones temporales de insumos durante el mismo periodo. Y ahora lo están segmentando de la siguiente manera. Haber importado temporalmente mercancías al amparo de su programa IMEX y retornarlas al extranjero durante los últimos 12 meses de conformidad con lo siguiente. Las empresas cuyo programa IMEX autorizado sea la elaboración, transformación o reparación de mercancías, esto quiere decir empresas IMEX en la modalidad industrial, deberán retornar aquellas que hubieran utilizado en dichos procesos, es decir, deberemos de retornar las materias primas, partes y componentes en al menos el 60% del valor total de las importaciones temporales de insumos realizados en el periodo señalado. Me parece que aquí hay una, en mi opinión, hay una precisión muy interesante porque sobre todo y de riesgo tal vez para compañías que en algunas épocas del año tengan el uso de sobreinventariarse, ¿no? Hay diferentes sectores empresariales que llevan a cabo esa práctica porque el negocio, el comportamiento del negocio así se lo requiere, como por ejemplo las empresas del sector textil-confección, ¿no? Que venían teniendo muy marcado los tiempos de regreso a clases
obviamente, el momento en que hay regreso a clases, hay un mayor consumo de prendas de vestir. Entonces, previo al reinicio a clases de los alumnos, las empresas del sector textil-confección se sobreinventarían de materias primas, partes y componentes para tener inventarios suficientes a fin de abastecer las diferentes cadenas de suministro, ¿no?, de las tiendas departamentales. En este orden de ideas, esos temas de sobreinventariado, me parecería que pudieran tener un efecto negativo en esto, porque si estamos hablando del 60% del valor de las importaciones temporales, cuando tú vendes un producto terminado, más o menos, digo, en algunas industrias, el valor de la materia prima respecto al valor total del producto terminado, pues no representa más de un 35%, ¿no? 40% en algunos casos, dependiendo del sector donde nos encontremos, obviamente. Pero me parece muy interesante este punto de control. Si lo está viendo así la autoridad, me parece que es complejo, primer punto, y me parece que esto lo puede enganchar muy bien con Anexo 31. Y esto me parece que puede traer una gran dedicatoria a aquellas empresas que están presentando anexos 31 provisionales porque no tienen su anexo 24 al día, ¿no? Y como nada más están cumpliendo con la presentación del anexo 31 y mandan datos ahí medio truqueados, pues este punto de control pudiera ser un punto de control de riesgo para las compañías. Entonces me parece también bastante interesante este tema para que lo tomen en cuenta. Este también ya se los comentó Janet sobre el incremento de los días que les otorgarán, bueno, que ustedes pueden pedir en caso de algún requerimiento, puedes pedir una prórroga de 10 días más para efectos de proporcionar tu información. Vamos al tema de aquí traemos, yo sé que Janet ya les contó el tema de las reducciones de los beneficios, pero me gustaría profundizar en la eliminación de un beneficio que me parece muy, muy, muy sensible, que es el tema de las devoluciones de IVA. El tema de las devoluciones de IVA, aquí vamos a encontrar las ópticas del sector empresarial y la óptica del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Y la óptica de muchas personas. ¿A qué voy con esto? La lógica convencional les indica que si una empresa obtiene su certificación de IVA-IEPS es porque al momento de la importación temporal no quiere pagar el impuesto al valor agregado y pues al no pagarlo, al momento de retorno, pues no hay nada que pedir en devolución, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy vemos muchas empresas con operaciones mixtas, ¿no? Y también vemos empresas que llevan a cabo su importación temporal y aún y cuando hacen su importación temporal, hacen el pago del IVA. Esta estrategia la diseñamos para un cliente en particular. Y me parece que estuvo bien pensada porque con base en un análisis de riesgo y tomando en cuenta los beneficios que la misma Siballets otorgaba, decidimos lo siguiente, ¿no? En la importación, en la administración de una empresa con programa IMEX, ¿sí? El riesgo más alto que tenemos en materia tributaria es que por motivo de alguna revisión, ¿sí?, la autoridad me diga que no retorné tal mercancía y en consecuencia, ¿qué vendría? Vendría el pago de contribuciones, ¿no? Y dentro de esas contribuciones, ¿cuál es la contribución que puede ser la de mayor impacto para la compañía? Pues sin lugar a duda el impuesto al valor agregado. Aunque no es un tributo que vaya directo al costo del producto, pero sí es un tributo que le afecta al flujo efectivo a las compañías. Luego entonces, como entendimos
que el riesgo más alto desde un punto de vista tributario en la administración de un programa IMEX, ¿sí?, es el tema del IVA. Entonces ponderamos nuestro riesgo de acuerdo con los estándares internacionales, ¿no? De acuerdo con las ISOs, identificamos nuestro riesgo mayor, que era una posible omisión de contribuciones. ¿Cómo mitigar ese riesgo? ¿Cómo mitigar el riesgo de una omisión de contribuciones? Pues la primera respuesta fue, pues pagándola, ¿no? Pagándola mitigo el riesgo. Sí, sí, ok. Pero muchos tenemos la idea de que pagar el IVA significa hacer una importación definitiva. La realidad de las cosas es que el artículo 28A, ¿no?, obliga al régimen de importación temporal a pagar el IVA y te da la posibilidad de una excepción con una certificación. Pero con independencia de que yo tenga la certificación, yo puedo renunciar al derecho que tengo, ¿sí?, de aplicar el crédito fiscal. Entonces decidimos pagar el IVA. Decidimos pagar el IVA en las importaciones temporales y tomar el beneficio de las devoluciones inmediatas del impuesto al valor agregado para las IVAYEPS. Y me parece que fue una estrategia adecuada fíjense muy bien cómo estamos metiendo el encuadre de un análisis de riesgo, ¿no? Porque yo como empresa lo que busco es disminuir mi riesgo operativo, ¿no? Por el riesgo de administrar un programa IMEX y la certificación de IVA, pues es que le deba yo al SAT y que después me vengan a cobrarme, ¿no? Y vengan a cobrarme duro. Y además, ahora con actualizaciones, con recargos y con multas. Entonces, ya a la ecuación ya no nada más le metes el flujo efectivo, sino le empiezas a meter también costos, gastos que tú no tienes contemplado. Entonces, a fin de reducir ese riesgo, dijimos, vamos a seguir ocupando el régimen de importación temporal con CIBAYEPS y queremos todos los beneficios de CIBAYEPS, excepto el principal, que era el crédito fiscal. Vamos a pagarlo, reducimos nuestro riesgo casi a cero por lo que son riesgos de omisión de contribuciones y nos acogemos al beneficio de las devoluciones inmediatas. La empresa era AAA, cada mes le estaban devolviendo su lana. Cada mes. Y quiero hacerte énfasis en esto de las devoluciones de IVA, qué tan importante beneficio era, que recientemente, de hecho hablo recientemente el pasado lunes, ¿sí?, 3 asociaciones, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ¿sí?, presentaron un escrito, ya ni siquiera a la jefa del SAT, a Raquel Buenrostro, sino directamente a Arturo Herrera, ¿no?, al secretario de Hacienda, para hacerles notar, uno, que son 3 asociaciones que no son un changarro, ¿no?, para explicarles que se están presentando, que ellos representan el 22.5% del empleo de manufactura en el país y representan el 3.8% del PIB nacional, ¿no? Y el 20% de PIB de manufactura, o sea, no conglomeran un volumen de negocio sumamente importante y ellos se presentan para transmitirle al secretario de Hacienda la imperativa necesidad de que se regrese esta certeza jurídica en cuanto a las devoluciones inmediatas. O sea, son empresas, o sea, el tema de la devolución del IVA es algo fundamental para la operación de la compañía. Esto puede tener repercusiones de decisión de negocio. En la medida en la que el SAT se empiece a demorar en las devoluciones de IVA, en la medida en la que el SAT empiece a demorarles el retorno de ese dinero a las empresas, recordemos que aquí este país se mueve por la inversión extranjera que hay, ¿no? Que ya dejó de llegar inversión extranjera y que los que quedan, los que siguen estando aquí, pues continúan en la inteligencia de que los negocios continuarán marchando bien y que continuará habiendo ganancias. Pero si los accionistas empiezan a dejar de recibir sus ganancias, pues lo que sigue es que, señores, ahí se ven. Y es que el hecho de que no te devuelvan un 16%
del valor de tus materias primas puede ya empezar a representar un costo, ¿sí? Pues en la medida que no te regresan esa lana, qué bueno que el SAT me deba 20, 30, 40 millones. Si no me los devuelve, me está generando a mí un costo, estoy perdiendo dinero. Entonces, ¿puede llegar a tener una afectación en toma de decisión de negocios? Claro que sí. Me parece que este es uno de los cambios más importantes que puede haber tras la reforma de la primera resolución de las reglas generales de comercio exterior y la reforma a la segunda resolución de modificaciones a la miscelánea fiscal. Entonces, bueno, en artículos transitorios se prevé que este beneficio de las devoluciones expeditas continuarán hasta en tanto concluya la vigencia de tu propio oficio de autorización o de renovación. Para muchas de las empresas será a finales de este año, pero habrá otras que ya estarán terminando ahorita, ¿no? O terminarán el siguiente mes o en octubre o así sucesivamente. ¿Cómo sabes cuándo terminan tus beneficios? No lo puedes entender desde la regla. Lo tienes que entender desde tu oficio de resolución de autorización o desde tu oficio de resolución de renovación. Es bien importante que recuperes esa información. ¿Vale? Bueno, por otra parte, aquí les pongo algunos beneficios que se quitaron. Hay unos que duelen, me parece que no. Por ejemplo, el que listo primero, el inicio del procedimiento de administración de suspensión del padrón de importadores, por lo que ahora procederá a la suspensión inmediata. Este beneficio duele. O sea, el que les hayan quitado este beneficio, la verdad es que duele. Hemos podido asesorar legalmente, ¿no? Y a algunas empresas con certificación IVAYEPS que les han iniciado procedimientos de requerimiento, ¿no? En virtud, para efectos del padrón, estoy hablando, obviamente, ¿eh? Les han iniciado procedimientos de requerimiento porque ven temas relacionados con una posible situación que los lleve a la cancelación de su padrón de importadores. Y no se los cancelaban en virtud de que eran empresas certificadas, ¿no? La verdad es que el que pierdan ese beneficio, híjole, es de los que nos ponen a pensar, y a reflexionar para solicitar OEA. También el tema, el que sigue, me parece que no duele tanto porque tenemos algo parecido en Código Fiscal de la Federación, Ley Federal de Derecho al Contribuyente, donde podemos autocorregirnos con menor tiempo, pero bueno, tenemos algo similar que no nos afecta. El siguiente, el de las regulaciones no arancelarias, también duele un poco, pero finalmente existe procedimiento en ley y en reglas que nos permiten también autocorregirnos en ese mismo sentido, aunque con menos tiempo, pero bueno, finalmente seguimos teniendo alguna alternativa que se puede ocupar sin la necesidad de estar certificados. Ya comentamos el tema de los plazos de permanencia de 36 meses. Cuando te renueves, pues te renovarán en términos de la primera resolución de modificaciones a las reglas 2020. Ya no tendrás este beneficio y las importaciones subsecuentes pues estarán sujetas al plazo convencional de 18 meses. Aunque sea sensible, no tú, sino tus mercancías, estarán sujetas al plazo convencional de 18 meses que marca tanto la aduanera como el decreto IMEX. Dato muy importante que en algunos otros foros me han preguntado es si se pierden esos privilegios de las operaciones anteriores. Me parece que no. ¿Sí? La verdad es que tienes derechos adquiridos en cuanto a las importaciones temporales que hiciste en enero de este año, en febrero de este año, estarán sujetas a los 36 meses. Yo estaría completamente de acuerdo, hablando de importaciones temporales directas, IENES, sin lugar a duda, 36 meses. Y el siguiente año que ya estés con las nuevas disposiciones, pues bueno, esas operaciones del 2020 no pierden ese derecho, ¿sale? En tanto no te cancelen, obviamente, ¿no? Si te cancelan, pues ya será otro tema, ¿no? Otro de las que duele, me parece, y esa sí se perdió,
o sea, se perdió incluso hasta para OEAs, esa es lamentable porque incluso la habíamos aplicado para algunas compañías. Ven que existen algunos supuestos que requieren de autorización para llevar a cabo una rectificación. Entonces, si venía siendo Ciba-Yeps, AA y AAA, y en tanto tu operación no tuviera más de 3 meses, tú podías llevar a cabo la rectificación sin necesidad de una autorización, aunque fuese por pago lo indebido, aunque fuese por rectificación de números de serie, lo que sea, ya se perdió esto, ya se perdió. De ese sí es lamentable. Y bueno, el tema de los B5, híjole, aquí esa también, para ciertas empresas les está doliendo muchísimo. Sobre todo comercializadoras de empresas maquiladoras, ¿no? Maquiladoras puras que tenían su comercializadora, su trading aquí en México. Este tema de las B5 era el día a día, ¿no? O las IMEX de servicios, ¿no? Que ahora hay muchas IMEX de servicios, ¿no? Bajo estos modelos de negocio BMIs, que trata de la administración de inventarios de terceros, pues muchas de ellas que tenían su certificación AAA precisamente por colgarse del beneficio de las B5, esta duele para este tipo de compañías, ¿no? Y bueno, pues realmente es esto. Quería yo, ya estamos acercándonos un poquito al final de tiempo de mi participación, quería yo comentarte los 733, dato bien importante nada más. 733 son los beneficios para las empresas como operador económico autorizado, ¿no? Venían teniendo 22 beneficios listados por fracciones. Sin embargo, aparentemente se adicionaron 8 fracciones más. Pero digo aparentemente porque yo técnicamente más bien digo que estos 8 beneficios quedaron preservados. ¿Por qué preservados? Lo que pasa es que ya al principio, en el primer párrafo de la 733, varios de esos beneficios ya se referenciaban, ¿no? A modo de decirles los beneficios de la regla 731, ¿no? Fracciones X, Y y Z, ¿no? Son beneficios que también tienen los operadores económicos autorizados, más estos 22 beneficios. Entonces, realmente varios de estos 8 beneficios ya existían, por eso digo preservados, y algunos de ellos vienen de la regla 737, ¿vale? Nada más como dato para que ustedes lo tengan. En virtud de que la 737 pues quedó derogada, ¿no? Pero 3 de los 4 beneficios que había aquí pues quedaron conservados para la SOEA. O sea, no hay cambio ahí. Ya tenían ese beneficio. Simplemente pues lo acomodaron en la regla 733 y punto, ¿no? Muy bien. Y voy a cerrar mi participación con la parte de las disposiciones transitorias, en donde para los efectos del título séptimo debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Las empresas Ciba-Yeps, ¿sí? Continuarán. Fíjate lo que dice la fracción primera del artículo segundo, ¿eh? O sea, ustedes, bajo cualquier rubro y durante la vigencia señalada en el último oficio notificado donde se les concede dicho registro, les será aplicable lo siguiente. Inciso A, obligaciones. Inciso B, beneficios, en términos prácticos, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la orientación? Fíjate cómo el mismo segundo transitorio les vuelve a decir dónde está la orientación correcta. En los oficios de notificación, ya sea donde les concedieron su registro o donde les renovaron. Donde vemos ilegalidad es en la fracción segunda del artículo segundo de los transitorios. Porque en estricto sentido, tú cuando haces la solicitud de esta certificación, cumples con todos los requisitos publicados y dados a conocer al momento en que la presentas. Y en estricto sentido, la autoridad tendría la obligación de resolver tu solicitud en términos de las disposiciones vigentes en ese momento.
tanto por lo que respecta por obligaciones como lo que respecta por beneficios. Aunque en cuestión de beneficios, siempre te vas a poder adjudicar los que te favorezcan más mediante reglas. Eso no tiene mayor problema. Pero fíjate cómo la fracción segunda del segundo transitorio les dice: las solicitudes de registro en esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS que a la entrada en vigor de la presente resolución se encuentren en trámite serán resueltas aplicando los procedimientos, plazos y beneficios establecidos en las reglas vigentes al momento en que se emita la resolución correspondiente. O sea, si una empresa hizo una solicitud de certificación IVA-IEPS, ¿no?, bajo el RECE, obviamente, antes del 24 de julio o hasta el 24 de julio del 2020, le van a resolver su trámite con base en estas disposiciones. Me parece que ahí se pudiera hacer algo, se pudiera implementar un medio de defensa para efectos de reclamar los beneficios que hasta el 24 de julio eran aplicables para todas las empresas IVA-IEPS, ¿no? Los beneficios que existían antes. Quiero hacerte mención. O sea, a lo mejor ahorita en enero del 2020, le autorizaron a alguna empresa su RECE, IVA-IEPS, modalidad AAA. Esa empresa va a tener 2020, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022, con los beneficios que estaban hasta antes de esta primera resolución, ¿eh? O sea, todavía se va a echar otros 2 añitos más con los beneficios que tenía las disposiciones anteriores. Eso me parece muy interesante. Fracción tercera: a las empresas que a la entrada en vigor de la presente resolución tenga vigente su registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVA-IEPS, cualquier rubro AA, AAA, al tramitar la renovación de su registro conforme la regla 723, les serán aplicables las disposiciones vigentes al momento en que se presente la solicitud respectiva. Bueno, entonces, con esto concluye mi participación. En verdad les agradezco muchísimo su atención. Vamos, creo yo, a pasar a la parte de preguntas y respuestas que con todo gusto trataremos de despejar para ustedes. Muchas gracias, Ignacio. Gracias. Sin lugar a dudas, son muchos cambios y creo que esto empuja cada vez más a una tendencia preventiva y no correctiva en las compañías, a razón de que tenemos que hacer frente de alguna otra manera. Lo mencionaste, Ignacio, son cosas que no nos agradan, no nos gustan, nos disgustan, pero de alguna otra forma tenemos que aprender a sobrellevarlas y a sacar a favor de nuestras compañías lo mejor en este sentido. Y para ello, en lo que damos un tiempo para las preguntas y respuestas, que ya hay algunas en el chat del grupo, de la sesión del día de hoy, perdón, quisiera compartirles, atención, estimado público, quisiera compartirles buenas noticias. Grupo Prasad, en apoyo a sus empresas para hacer frente al panorama económico actual, económico-financiero actual, y a las actualizaciones legislativas de comercio exterior que han tenido lugar, queremos hacerles algunos obsequios a ustedes, nuestros clientes, y también a las compañías que nos han acompañado en estos seminarios virtuales. Son 3 obsequios. La primera de ellas, quisiera compartirles que a las primeras 10 compañías que nos externen a través de WhatsApp de un servidor que estoy poniendo en este momento en el chat, el interés de ser operadores económicos autorizados, nos gustaría darles un curso especializado en operador económico, donde vamos a revisar a manera personal con cada una de las compañías los aspectos generales, los requisitos, el cómo, el cuándo y el dónde de poder obtener esta autorización por parte del SAT. Ese es el empuje que queremos darles, así que a todos los interesados, por favor, envíenos un WhatsApp al número de un servidor, Jonathan Ramírez, coordinación del área de ventas y atención a clientes en Grupo Prasad. El segundo obsequio que queremos darles es el acceso a una masterclass de mejores prácticas en comercio exterior. Nos ha tocado favorablemente para muchos de nuestros clientes y de las compañías con las que trabajamos en los grupos,
estar de cerca de la forma en la cual la autoridad ha evolucionado en su capacidad coactiva y de recaudación. Eso nos ha permitido adoptar las mejores prácticas para poder hacer frente ante requerimientos, en su momento cartas de invitación e inclusive ante una situación de enfrentamiento de contestación ya legal. Entonces, en ese sentido, nos gustaría compartir con ustedes, con nuestros clientes y con las compañías así interesadas, esta masterclass que tendrá un precio a público en general y que para nuestros clientes quiero otorgar 10 accesos sin número limitado de usuarios. Y para las compañías que nos han acompañado en estos seminarios que también estén interesados, voy a otorgar 10 accesos personales con la intención de poder compartir con ustedes mejores prácticas tanto en materia de auditoría preventiva, programa IMEX y certificación IBAYEPS. Y por último, quisiera hacer el último obsequio, que es auditoría preventiva en comercio exterior. Vamos a otorgar a las primeras 4 compañías que nos escriban al número de WhatsApp que aquí les coloqué. Vamos a otorgar una auditoría preventiva del 10% y hasta 20 pedimentos, 20 operaciones de un ejercicio fiscal, con el objetivo de darles un panorama a través del cual la compañía pueda hacer frente de manera preventiva y no correctiva al estatus en sus operaciones de comercio exterior. Todo eso lo hacemos, insisto, en autorización por parte de Esmeralda Robledo y Ricardo, Dirección y Gerencia General respectivamente de la compañía, y porque queremos sumarnos a esta tendencia de cuidarnos los unos a los otros, haciendo frente de la mejor manera ante la situación actual económica. Pues bueno, habiendo dicho esto, estamos atentos a aquellas compañías interesadas que puedan comunicarse con un servidor y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ignacio, la primera pregunta nos la comparte Roberto García. ¿Cuándo van a recaudar en total? Pues todos sabemos que es un mecanismo de la autoridad para recaudar. ¿Hay alguna, para explicar un poquito la duda, hay alguna fecha en la cual se pretenda hacer un recaudamiento total derivado de estos cambios? Está desactivado el audio, Ignacio. Ya, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, perfecto. Bueno, o sea, en términos de cuánto va a recaudar el SAT por esto, no, pues va a ser una fortuna. Estamos hablando de alrededor de unas 3,000 compañías, ¿no? O sea, vamos a hacer números rápidos. Estamos hablando como son unas 3,500 compañías que son certificadas y que más o menos sean de 3 años, ¿no? Por 3, por 30,000. No, o sea, sí es un dineral, ¿eh? Estamos hablando de, no sé, yo creo unos 350, no sé, muchísimo dinero, ¿eh? La verdad no podría hacer una cuenta, pero sí es algo interesante, ¿eh? Lo que pretenden recaudar va a ser muchísimo. Pues imagínate, ¿no? O sea, tan solo de una empresa con programa IMEX, certificada IBAYEPS, que estamos hablando de 200,000 pesos por todos los 5 años, ¿no? Y si son 3,500 compañías, 700 millones de pesos. Pues sí sale sí le estamos haciendo su abono al Tren Maya, ¿no? Claro. Muy bien. Ay, pues, ¿qué podemos hacer? No, pues es un dato estadístico. Yo creo que poco a poco irán saliendo algunas noticias al respecto. Claro. La verdad, no. O sea, sí es un cálculo rápido. En relación a lo que nos compartías sobre el asesoramiento especializado, Ignacio, quisiera hacer ahí mención y recordar a nuestros clientes, si ustedes tienen la duda en la forma de interponer este medio, entiendo, ¿verdad, Ignacio? Medio de defensa en relación al periodo que pudiera aplicar para el pago de derecho, de favor les invito a que se contacten con nosotros a través del correo de mari.morales y poder tener un acercamiento con ustedes para revisarlo. Adelante, Ignacio, ¿quieres comentar algo? Perdón.
Sí, bueno, veo, lo más importante en la estrategia que hemos diseñado es que, sin lugar a duda, no le vamos a recomendar a la compañía que deje de pagar los 5 años, en principio. O sea, en principio sí, la recomendación va a ser, señores, vayan haciendo su cuantificación, cuánto va a ser, ¿no? Los 5 ejercicios con actualizaciones y recargos, lo que te corresponde, obviamente. Por eso es bien importante seguirnos en la guía del oficio de autorización y las respectivas renovaciones, que hagan su cuantificación, ¿no? Ya les dio Janet la referencia de las calculadoras estas y las ligas. Háganlo, vayan provisionando, sobre todo las compañías que están por empezar su proceso de renovación para finales, bueno, para los meses que continúan, vayan haciendo sus provisiones, paguen el importe completo. Sin embargo, lo que les estamos ofreciendo en primera instancia es el estudio para saber qué ejercicios pudieran salvarse, pero lo salvaremos por conducto de la solicitud de pago indebido, y ante la negativa, pues procederán obviamente los medios de defensa que correspondan. Sin embargo, no se quiere poner en riesgo lo más por lo menos, ¿no? O sea, no queremos exponer a una compañía a que pague de menos y que al rato tenga alguna repercusión con su certificación. No, claro que no, que lo paguen completo y hagamos el estudio desde este momento para decirles qué es lo que en un futuro vamos a poder ir a solicitar la devolución de todo lo indebido y listo, ¿no? O sea, no se va a poder hacer nada hasta que paguen, ¿vale? Pero de aquí, de la gran mayoría de empresas o el grueso de las empresas comenzaron sus certificaciones en el año 2015, razón por la cual la gran mayoría de ellas se están renovando a finales de este año, ¿no? Pero siempre hay casos muy particulares. Que dicho sea de paso, nada más para efectos de clarificar temas de renovaciones. O sea, la renovación inmediata, como siempre la hemos conocido, eso continúa, eso sigue, eso no se modificó. Lo que sí se modificaron fueron algunos párrafos relativos a la renovación con la homologación que había, Jonathan. ¿Se acuerdan que había algunas empresas que estaban homologadas con su OEA y su CIBAYEPS? Entonces, esos párrafos de la regla 723, que eran los párrafos octavo y noveno por ahí, ya están derogados, pero la renovación inmediata, eso se mantiene intacta, ¿eh? De acuerdo. Pues atenta invitación, estimados, pónganse en contacto con nosotros, insisto, a través del correo de mari.morales para este asunto en específico y con mucho gusto podemos revisar lo que podemos actuar en favor a sus compañías. Voy con la siguiente pregunta, Ignacio. Sí. Doy lectura. Sí. Rosalinda Ruiz, para efecto del pago de derechos, revisando la relación de trámites y servicios en 5 del 2018, aún se indicaba sobre el fundamento la regla 3.8.1 y 385 de las reglas generales de comercio exterior, artículo 4 y artículo 40. ¿Por qué ahora el cambio? Pregunta. Ok, o sea, me parece que una cosa es que en el sistema electrónico E5 te aparezca en el menú de opciones todavía una referencia a una regla que ya ni existe, ¿no? Me parece que es un tema de desactualización en el sistema electrónico E5. Como ya les mencioné, me parece que no hay cambio. O sea, yo no veo realmente un cambio. El tema de la figura del pago de derechos por ley siempre ha estado, ¿no? O sea, el artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, en su inciso M, te garantizo que si buscas en modificaciones de los últimos 10 años, lo vas a encontrar, y por lo único que ha tenido modificaciones es por su importe, por su cantidad, ¿no? Que se ha ido incrementando al paso del tiempo. Lo que comentamos durante la plática fue que, o sea, hoy por hoy les están creando esta fracción en la regla 711. Sin embargo, la disposición jurídica, ¿no? que marca el lineamiento, que es la Ley Federal de Derechos y la Ley Aduanera, pues no tuvieron cambio, ahí están, ¿no? Ahí están y ahí han estado. Me parece que la clave está en que ustedes identifiquen en qué momento pasaron a ser
certificación IVALLEPS del capítulo 5.2 a hacer RECE del título séptimo de las reglas. ¿Y eso dónde lo vas a encontrar? Si bien es cierto, lo mencionamos, si bien es cierto que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿dónde tú particularmente lo tienes que identificar en tus oficios de resolución de autorización de IVALLEPS o de las respectivas renovaciones? La luz, la claridad, la información correcta va a estar ahí, ¿sale? Y eso es lo más importante que ustedes necesitan en este momento obtener, ¿no? Y en caso de que requieran, pues que los ayudemos con todo gusto. ¿Qué más, Jonathan? Muchas gracias. Pregunta nuevamente Rosalinda Ruiz, dice, para dar cumplimiento a la regla 1.5.1, ¿qué pasa si no se publica en BUSEM? ¿Tendríamos que iniciar con el formato que se tiene ahorita? También me parece que lo mencionamos durante la plática, fuimos claros al decir 151-2020 todavía no está en vigor. ¿Qué es lo que sí está en vigor? 151 de las reglas para 2018, ¿vale? Y en tanto tú seas certificada IVALLEPS, ¿sí?, el beneficio de no proporcionar la manifestación de valor al agente aduanal, hablando de la 151 para 2018, el beneficio de no proporcionarlo sigue vigente porque la regla 731, apartado A, fracción sexta, de las 2018, de las reglas 2018, sigue vigente. Esto nos los está confirmando los artículos transitorios de las propias reglas generales de comercio exterior 2020. Entonces, así estamos. Hoy seguimos con formatos de manifestaciones de valor y hojas de cálculo que fueron publicadas por última vez en las reglas 2018. Continuaba la pregunta, ¿cuánto tiempo debemos esperar? La respuesta sería esperar hasta que se publicaran los nuevos formatos, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Hasta que salga en la BUSEM, la plantilla, el formato que deberemos de llenar. 30 días posteriores a que eso suceda, tendremos que ya estar transmitiendo manifestaciones de valor. ¿Cuándo se va a dar eso? No lo sabemos. De acuerdo. Muy bien. Roberto García, siguiente pregunta. Roberto García dice, ¿se deroga párrafos octavo y noveno de las 723? ¿Significa que para la renovación ya no será automática? ¿Se requerirá inscripción al padrón del sector específico de manera manual? Pero, nada más tranquilo. Es que ya me estás combinando los temas. El primer punto creo que ya lo comentamos hace un momento. Sí. Les comento, la renovación inmediata continúa. Regla 723, que al principio, en sus primeros 2-3 párrafos, nos habla de la renovación inmediata, eso sigue intacto. Los párrafos que me menciona Roberto son los que mencioné hace rato en cuanto al tema de la homologación de las certificaciones IVALLEPS y OEA. Esos son los párrafos que se eliminaron, ¿no? Entonces, la verdad es que seguimos igual, ¿eh? Ok. En ese sentido, dice, se elimina el beneficio para las empresas certificadas AAA, elaboración de pedimentos consolidados semanales, mensuales con claves de importación IN. Pregunta, ¿se continúan consolidados mensuales para operaciones virtuales B1? A ver, despacio. ¿Estamos hablando de las consolidadas? Claro. Va de nuevo. Sí. Se elimina el beneficio para las empresas certificadas AAA, elaboración de pedimentos consolidados semanales y mensuales con claves de importación IN. Sí. Pregunta, ¿se continúan consolidados mensuales para operaciones virtuales B1? Sí, claro. Sí. O sea, el tema de los consolidados semanales y mensuales en operaciones B1 está contemplado en la propia regla 4321. De acuerdo. No hay problema. Pregunta nuevamente Roberto García. Dice, ¿me confirman si para rectificaciones se elimina el beneficio de la 6.1.1? Sí, ya lo comentamos. O sea, se elimina el beneficio de no tener que pasar por la autorización siempre y cuando la operación estuviera aún dentro de los primeros 3 meses a la que se llevó a cabo, ¿no? O sea, hice la importación hoy y detecto que me equivoqué, pues puedo mañana pasar a hacer la rectificación sin la necesidad de una 611.
Pero eso ya no existe, ¿no? Bueno, ya no existe, ya no está derogado, perdón, está eliminado, porque dato bien importante, o sea, no se derogó la regla 731, ¿no? Sino eliminaron, movieron los beneficios a la 733, ¿no? Y en algunos casos se perdieron. Entonces, quiero hacer mención aquí que las empresas Ciba-Yeps, mientras tengan vigencia todavía su certificación, este beneficio del que hablamos todavía tienen derecho. Si su certificación concluye a finales de este año y tú mañana tienes esta situación, tú puedes seguir gozando de ese beneficio. Ya no están las reglas, ok, pero tú tienes un derecho adquirido por la vigencia de tu certificación, razón por la cual si mañana o por lo que resta del año tú todavía tienes vigente tu certificación y tienes esta situación, tú puedes pedir el beneficio que tenías de acuerdo a la vigencia de tu oficio. La luz, insisto, la luz está en términos de sus oficios de resoluciones, ¿sí? Y de renovaciones. La luz no está en las reglas. Debemos de hacer caso a lo que nos están emitiendo en nuestros oficios. Ahí les están diciendo las obligaciones y les están diciendo los beneficios que tienen, ¿no? Entonces, dato muy importante, ¿eh? Tomamos nota de eso. Siguiente pregunta, Roberto García dice, ¿el beneficio de avisar la suspensión del padrón también se elimina? ¿Nos Sí, adecuamos al 1.3.3? Sí, oye, esta es de las que más dolió, ¿eh? Esa dolió muchísimo. Somos mortales otra vez, ¿no? O sea, en cualquier momento nos bajan el switch y sin avisarnos. Entonces, sí, esa duele, ¿eh? Pregunta, me parece Liliana Mar. Bienvenida, Liliana, de Trenc. El 6 de agosto 2020 mi certificación cumple un año. Soy triple A. Es decir, que hasta el 2022 renuevo. Entiendo que seguiré contando con los beneficios anteriores. Sí, oye, es uno de los casos que expusimos, ¿no? Muy similar. O sea, tú tienes apenas un año con tu Ciba-Yeps AAA, todavía te quedan 2 años más. Sin embargo, ya eres RECE, ¿eh? O sea, sin embargo, o sea, tu certificación ya está en el marco del título séptimo de las reglas. Me quedará muy claro que hasta que te renueves, bueno, yo te aconsejaría pagar, ¿no? Tus derechos, eso sí, sin lugar a duda, pero por lo que respecta a tus beneficios, pues tú vas a seguir teniendo los beneficios de la 731, la versión completa, la de las reglas 2020, sin ningún problema. Súper. Todavía 2 años. Y también no se te olvide que en tu caso sigues teniendo los beneficios de la miscelánea fiscal, ¿no? La regla 235, por lo que respecta a devoluciones de IVA, pues en tanto siga vigente, son tus beneficios, ¿vale? De Muy acuerdo. bien. De acuerdo, de acuerdo. Pregunta Rosalinda Ruiz, sobre el pago de derechos. Para cuidarnos en salud y para no tener ningún riesgo, entonces es recomendable realizar el pago de los 5 años. Se hace el estudio y con la probabilidad de que podamos recuperar lo pagado de más. Claro. Sí, claro, o sea, sí, sin duda. La verdad es que yo no te recomendaría hacerle al valiente en este momento. Ustedes deben tener muy claro que a estas alturas el gobierno federal o este gobierno en particular no viene a ser muy amistoso con el sector empresarial. O ustedes lo están viendo con las ampliaciones de domicilio, con Secretaría de Economía, lo están viendo con SAT, que rechaza todas las solicitudes de certificación de IVAYEPS. O sea, hoy por hoy tenemos un gobierno complicado al respecto. Entonces yo no le jugaría al tema de sentirme muy inteligente. Yo más bien me iría a pagar los 5 años, bueno, los que me correspondan, pues en términos de nuestros oficios de resolución. Pagamos y estamos, bueno, ya previamente ya hicimos el estudio para saber cuánto esperamos que puedan recuperar en el procedimiento de pago lo indebido y tomar en conciencia que muy seguramente en ese proceso se tenga que ver un medio de defensa porque muy seguramente
pues lo van a rechazar, ¿no? Pues es la misma autoridad la que dictamina la solicitud de pago al indebido. Pero finalmente me parece que les asistirá el derecho ya en el juicio, ¿vale? Y cabe esa posibilidad, ¿no? Pues es que, oye, 200,000 pesos, es puro gasto, ¿eh? 230,000 pesos se van al gasto. O sea, a lo mejor no lo tienes proyectado y ahorita en este momento de bajas ventas, de época de COVID, pues el gobierno quiere recaudar más, pues sí, pero ¿de dónde? Pues si no hay ventas, ¿no? Está complicado. De acuerdo. Pues, hay una pregunta más, perdón, Gabriela Rodríguez. Aproximadamente, ¿cuánto tarda la certificación OEA una vez cumpliendo con sus lineamientos? Dato muy importante, certificación OEA, dato y bien interesante, por ley aduanera, establece un plazo de autorización de 180 días, por reglas son 120, ¿no? A partir de que se inicia la solicitud, la autoridad tiene un plazo de 120 días para resolver, o sea, sí es un plazo extenso. Vale mucho la pena que, bueno, sobre todo si son empresas que ya tienen CityPad, pues ya tienen un camino recorrido bastante bueno, que se pueda iniciar con la solicitud lo antes posible y que durante la marcha, pues se vayan implementando los aspectos de mejora en sus procedimientos, desde su análisis de riesgo, sus mitigantes y sus manuales de procedimiento, para hacer auditorías, para estar listo, para tener pruebas, para tener evidencias de que efectivamente es una certificación viva en tu empresa, porque la auditoría pues es básicamente para validar que realmente la compañía está viviendo sus procedimientos de certificación, ¿vale? De acuerdo. 120. Linda Ruiz nos comparte, ya hice mi cálculo por los 5 años, ya con multas y recargos, y son 234,000. Ahí está, 230,000. Te dije hace un momento, ¿no? Que ya dice, ya estoy en trámites en realizar mi pago para quedar fuera de todo riesgo. Claro, pero bueno, obviamente no te vendrá nada mal que puedas alzar la mano para decirles, pues hay una ventana de probabilidad de que de ese dinero se pueda recuperar algo, ¿no? Entonces, pues, hay que ver, ¿no? Hay que ponderarlo. Si es que vale la pena para la compañía y listo. Hubo varias personas que ya empezaron a enviar mensajes sobre los regalos que les compartía hace unos momentos. Hubo una en particular que me preguntó que no alcancé a llegar a la noticia, les comparto. Todavía hay algunos lugares que podemos considerar. Son 3 regalos. Número 1, curso especializado en OEA. A las compañías interesadas en ser operador económico autorizado, daremos este curso especializado. Tenemos 10 lugares, ya hubo clientes y compañías que nos han visitado a lo largo de estos cursos que se están sumando a ese interés. Ya estamos tomando notas. Regalo número 2, Masterclass en mejores prácticas en comercio exterior, donde estaremos compartiendo tanto perspectivas para mejorar prácticas en IMEX, certificación de IES y auditorías preventivas. Y el regalo número 3 para los clientes que nos han, para las compañías no clientes que nos han seguido a lo largo de estos seminarios, queremos otorgarles la oportunidad de realizarles una auditoría preventiva de hasta 20 operaciones o el 10% de su operación para un año fiscal, con la intención de conocer el panorama para hacer frente, ¿no?, ante cualquier riesgo posible. Estamos en una cultura de prevención, minimizando un tanto la oportunidad de ser reactivos, porque ya cuando queremos ser reactivos, y más con esto de la eliminación de cartas invitación, pues va directo a una multa, ¿no? Entonces, vale la pena sumarnos al barco de la prevención. Pues creo que me parece que hay un par de dudas más. Susana Lozoya nos comparte, ¿dónde puedo hacer el cálculo? Vi que en la pero ¿entro a mi certificación o es en ventanilla? Para el cálculo, hace un momento Janet les comentó la liga donde hay que ingresar. Yo creo que eso se los puede mandar Janet directamente en correo electrónico. Con mucho gusto lo compartimos. Tomamos nota de eso para hacerle llegar a los clientes que estén interesados.
Pregunta una de las personas que nos acompaña, ¿las multas y recargos es únicamente calculando en pago de derechos? Sí, claro, con base en el pago de derechos por cada año. Recuerden que los importes de los derechos de cada ejercicio son diferentes, ¿no? Comenzaron con, hace ratito les comenté los importes, comenzaron por ahí con 24,000 pesos, ¿no? Y hasta llegar a los 29,700 que hay hoy en día, ¿no? De acuerdo. Pues creo que hasta aquí las preguntas. Nos agradecen por lo compartido. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por el tiempo, Janet. Muchas gracias por lo compartido. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Pásenla bonito. Pues, hasta luego. Queridos clientes, agradecemos a nombre de Grupo Prasad, Intrade Consultores y Grupo Llamas y los patrocinadores que permiten este espacio para profundizar en los temas de interés. Les invitamos a estar en contacto. Síganos en redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Estaremos compartiendo las sesiones que hemos tenido con el objetivo de que no se pierdan de ninguno de los contenidos que estamos desarrollando. Con mucho gusto para ustedes. Comercio exterior es cambiante y queremos apuntar a tener las herramientas para hacer frente. En ese sentido, también les agradecemos el tiempo dedicado y que se hayan conectado con nosotros. Y pues bueno, nos estamos viendo en los próximos seminarios que estaremos poniendo a su disposición. Excelente tarde y nuevamente gracias por estar con nosotros.